Pero hoy te quiero hablar de TikTok. Por ejemplo, el Señor de los Anillos. Mira, tú sabes que dije que de este individuo no iba a hablar más. Y no voy a hablar de él. Él es el ejemplo, ¿no? Voy a hablar de las cosas que vemos en redes, que tú dices cómo terminan así. Todos los seres humanos, todos, tenemos un progreso y alguna gente una involución. No podemos decir que todos los seres humanos evolucionamos positivamente o en esa manera en que estamos esperando, que es hacia arriba, ¿verdad? Hay gente que con los años se va poniendo mejor, que la experiencia de vida le va ayudando, van aprendiendo, van mejorando y llegan a una edad en que tú dices, quisiera tener la juventud con la experiencia de hoy. Y tú ves los resultados. Y ese sería el proceso lógico para la vida. No necesariamente la lógica le aplica a todo el mundo. Hay gente que precisamente por las cosas y los errores que comete en el pasado, en la juventud, que no los mejora, que se entaravilla en esos errores, llega a la adultez y lejos de evolucionar, involuciona. No estoy hablando de los cambios en el carácter, no estoy hablando de la pérdida de las capacidades que le ocurre a todas las personas cuando envejecen. No, hay gente que envejece y los defectos que tuvieron de jóvenes se le ponen peor. Es normal ver una persona mayor que tenga a veces mal carácter o que te dé una respuesta que no se pueda controlar, porque ya le da lo mismo 8 que 48, ¿verdad? Y esa no es de la que estoy hablando. Esa no es la involución. Eso es parte del envejecimiento y de la pérdida normal que te origina la edad y el envejecer, el colágeno, la pérdida de masa muscular y mental y demás, la resistencia y todo eso. No. Estoy hablando de la gente que, por ejemplo, tuvo una adolescencia, una juventud donde se dedicó, por poner un ejemplo, a los placeres de la vida, a gastárselo todo, a vivir el día a día, a tener 100 pesos y tirarlo por la ventana, a no ir a trabajar porque tuvo una borrachera el día anterior, lo botaron del trabajo y se dedicó a consumir a lo mejor droga, se convirtió en un adicto. Señores, toquen la pantalla, den like. Se casó, no se comprometió en el matrimonio, no se portó bien, la mujer se divorció, no se ocupó de los hijos, o la mujer no se ocupó de los padres o de los hijos, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a viejo, pues se encuentran o solos o se encuentran recibiendo todo el daño que hicieron toda la vida a sí mismos o a los demás y llegan a una vejez que no han evolucionado nada. Pero ese es un ejemplo que te pongo bastante común. Sin embargo, hay gente que, habiéndolo hecho todo bien, y gente que va bien, políticamente hablando, en cuanto a sentimientos, en cuanto a apreciación, en cuanto a la toma de decisiones, el pensamiento, hay un momento en que se estancan porque no pueden superar una situación. Te ponía el ejemplo de la gente que dice no quiero ir a hablar de Cuba porque se frustró y a partir de ahora no hablo del tema. Pero hay otros que se giran por otro lado. Yo siempre he puesto el ejemplo y yo sé que a mucha gente, porque sé cómo son los cubanos y cómo somos emocionales, yo siempre pongo el ejemplo, yo sé cómo somos nosotros que queremos ahora todo malo. Yo siempre pongo el ejemplo de Mundo García, porque para mí fue muy curioso y es un aprendizaje. Por ejemplo, Francisco Aruca, a mí nunca me sorprendió. Cuando tú te leías la historia de Francisco Aruca, que a los 16 años estuvo preso en la cabaña por estar en contra de la dictadura, vino a los Estados Unidos, estudió en universidades norteamericanas y de pronto un día salió a poner en Miami, en la radio de Miami, los discursos de Fidel y defenderlo, tú dices, en algún momento Cuba lo captó. Como no te puede sorprender, por ejemplo, lo de Manuel Rocha, espía, o lo de Ana Belén Montes, que se convirtió en una espía del régimen cubano, o la Red Avispa, que los mandaron de Cuba ya siendo espías para esa razón, ¿verdad? Entonces, hay casos que no te sorprenden, hay casos que son simplemente implantados por la dictadura. Pero hay gente que se va decantando, yo creo, y es mi opinión, que
Cuando el Mundo García salió de Cuba, nadie duda que en Cuba fue un oportunista, un creyente de la revolución, pero en algún momento decide irse. El mundo viene y yo no soy de las que creo, pero esa es mi opinión. Nadie tiene prueba para decirme que el Mundo García vino de Cuba para trabajar para la seguridad del Estado o como espía en Miami. Y yo no tengo prueba para negarlo. Es decir, aquí nadie tiene esa verdad absoluta. Esto es una opinión. En mi percepción, porque yo sí vi a Edmundo García, hay quien no lo vio, hay quien no lo oyó, pero yo sí vi a un Edmundo García cuando llegó a Miami que tenía un programa de cultura, de música, como el que quiso recrear de que él tenía en Cuba de la gran escena aquí, y estaba en Radio Mambí, creo que era, no me acuerdo si era La Comunanísima o Radio Mambí, y Edmundo tenía un programa que era aceptable. Era un programa que le gustaba a mucha gente. Y ahora habrá gente que me diga, sí, pero vino, trató de colarse, trató de que a la gente le gustara y luego después se viró y empezó. No le funcionó. De verdad no le funcionó. ¿Tú sabes por qué? Porque ni logró ganar grandes adeptos en la primera etapa, ni logró ganar mucha gente que le crea todo lo que el mundo dijo e hizo. El mundo no ha tenido una gran influencia en esta comunidad. Esa es una realidad. No ha llegado ni a un lado ni al otro. Ahí está, lleva años en YouTube con la foto de Fidel atrás y no ha tenido gran impacto. No ha tenido gran impacto. Es decir, no estamos hablando que el mundo fue una persona ni que pudo influir, ni que pudo hacer nada. Por eso yo tiendo a pensar de que el mundo fue un individuo que se rompió, que volvió a sus raíces y eso pasa. Eso pasa. La gente se echa a perder cuando en un momento determinado una frustración tú no la puedes trabajar, no la puedes elaborar, no la puedes superar. Yo recuerdo aún en Mundo en Miami que iba bien, que tenía un programa que a mucha gente le gustaba y recuerdo, era la radio, cuando un grupo de cubanos que llevaban muchos años fuera, que no querían oír hablar de que en Cuba podía haber cultura, por poner un ejemplo, y yo te lo digo por mi propia experiencia. Yo viví momentos en Miami donde tú te podías virar ante una narrativa, que es la responsabilidad personal. Por ponerte un ejemplo, cuando yo llegué a Miami, mi madrina, que me adoraba, cuando un día estábamos sentadas pintando, porque mi madrina pintaba, mi madrina era una artista, y estábamos en el comedor de su casa y estábamos pintando unas cerámicas. Y yo le dije a mi madrina algo, no sé cómo salió la conversación, de que a mí me gustaba el hígado a la italiana. Y te estoy hablando del año, yo llevaba un año aquí probablemente, finales de los 80. Y le digo a mi madrina, ay, el hígado a la italiana, y dice mi madrina, ¿y tú cómo conoces el hígado a la italiana? Porque yo hacía mucho hígado a la italiana en Cuba, yo comía hígado a la italiana, cantidad. Y mi madrina se ofendió y se molestó. ¿Cómo tú me vas a decir que tú comías hígado a la italiana en Cuba cantidad? Y yo le dije, sí, lo hacía con papas fritas. Y mi madrina, que llevaba desde los años 70 fuera de Cuba, quería oír, y eso nos pasa, por eso yo trato de no perder la realidad, la ruta. Mi madrina quería oír que yo le dijera que yo me moría de hambre en Cuba. Y yo no podía decir eso. Porque cuando yo salí de Cuba, yo recuerdo que era cuando abrieron el Sears de La Habana, cuando abrieron el mercado de los Cuatro Caminos, y había un señor que vivía en mi barrio, que le decían un apodo, que era un negociante que iba, hacía colo, tenía gente dentro del mercado que los conocía, que se los robaban y se lo vendían, y ese hombre venía a la puerta de mi casa y me traía hígado, las bolas enteras de hígado, y yo las fileteaba, hacía bistec, y me traía los sacos de papa en aquella época, años 80. Y no había abundancia, pero era lo que había. No te puedo decir que comía res o que tenía pollo, pero hígado fue lo que más yo comí. Fue lo que más que yo comí. Cuando yo le dije aquello a mi madrina, porque yo te tengo que decir verdaderamente que mi madrina quería oírme decir que yo me estaba muriendo de hambre en Cuba en aquel momento. Y yo recuerdo que yo le dije, yo traté de explicarle
Yo traté de explicarle. No había libertad, la vida era insostenible, no habían otras cosas, no te podías comer un caramelo un helado de lo que te diera la gana. Pero yo comía helado. Entonces, en ese momento, si yo me hubiese puesto como el mundo, yo me hubiera dicho, qué recalcitrante, qué esto, qué es lo otro, me hubiera fajado con mi madrina y hubiera empezado para el otro lado. Yo procesé, yo entendí en la mente de mi madrina qué pasaba, simplemente se lo expliqué y continué. Cuando yo vi en Cuba una clase, y se los tengo que decir, yo fui a Cuba y yo vi una clase de gente que vivían impresionantemente bien. Yo recuerdo que yo tengo un amigo que me decía lo mismo que mi madrina, todo el mundo se muere de hambre, no hay esto, no hay comida, no hay lo otro. Yo le dije, perdón, no funciona así. Cuba es un país con mucha diferencia de clases. Hay gente que está en la calle muriéndose de hambre y hay gente que está pagando paladares carísimos. Hay gente que está viviendo, ¿por qué? Porque no solamente había gente que estaba en el turismo, que estaba viviendo. Ayer te hice la historia de una amiga que compró casa, que vino para acá, todo lo hizo robando de un hotel. Había gente que estaba robando a las dos manos. Había gente que tenía una paladar, había gente que el familiar le enviaba, pero había mucho cubano que estaba viviendo bien y no necesariamente porque tuviera familiares fuera. Porque hubo una época de las corporaciones, de extranjeros que iban a Cuba, de paladares, de que tenía un puestecito de estos, campesinos que vendían ajo por detrás de la mesa y estaban millonarios. Yo soy de un barrio muy lindo de La Habana. Y yo me acuerdo que una amiga de mi mejor amiga murió y tenía un apartamento propiedad horizontal que era una belleza. Y yo le pregunto a mi mejor amiga, ¿y qué pasó con el apartamento? Dice, la hija lo vendió. Se lo vendió a un campesino, a un guajiro que vino del campo que vendía ajo. Le digo, yo no te puedo creer. Dice, ni me digas nada, que la gente que vive al lado, que son muy pijos, muy creídos, están molestos porque el guajiro llegó, está viviendo como vivía en el campo, en el tremendo apartamento, y ha llegado que lo que le falta es poner un poquito en el balcón. Pero tenía dinero. ¿Viste? Un individuo que llega a La Habana, uno de los mejores barrios, compra un apartamento, propiedad horizontal, y el individuo venía del medio del campo porque vendía ajo. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Y sí, había gente, y yo le decía a mi amigo, no, tú te equivocas. En Cuba hay gente que está viviendo muy bien, de manera que no le importa, mirando su cueva, cómo viven los demás. Se ha creado una gran diferencia de clases y hay gente que está vigilando por su cueva, está mirando por sí mismo, toquen a la pantalla, como dice, video y den like, y no está pensando en el resto, cosa que yo tampoco estoy aquí pensando en mi vecino de al lado. Yo no sé si ella pagó la renta, yo no sé si ella cambió el carro. Yo tengo que preocuparme por mí. Es decir, la individualidad no es mala. Y yo hablaba de eso. Pero entonces es cuando tú tienes que observar cómo ese individuo que está viviendo bien, y aquí es donde empieza tu crecimiento personal, y yo quiero, de verdad estoy hablando de mi experiencia. Estas son las directas que yo al final cuando termino digo, me gustan, porque pocas veces puedo ponerme así a conversar. Desde mi experiencia hubo un momento en que en ese instante yo dije, es posible que más gente pueda trabajar en el comunismo, en el turismo, es posible que más gente, y yo recuerdo amistades en Cuba, parientes en Cuba, que cuando llega el primer periodo de Trump, fíjate bien, Obama quiso abrir y el cubano ha respirado y están la gente que manejan los carros cuando llega el barco del crucero y mira, el paladar de La Habana Vieja está y todo el mundo y la gente tenía una especie de incluso de alegría, de esperanza. Eso yo lo vi, a mí eso nadie me lo contó. Pero cuando viene Donald Trump en el primer periodo, yo entonces empecé a ver dentro del cubano un cambio. Cuando se acabó aquel tiempo y empezó a dejar de ir el turismo y empezó a pasar la vida de Cuba, por Cuba, para Cuba y desde Cuba, yo tuve familiares en Cuba, parientes en Cuba, que me decían, es que lo que está haciendo Trump no está bien porque perjudica al pueblo, porque si permite, entonces fue cuando yo le dije,
Pero ¿en qué momento para comer, para vestir y vivir mejor a ustedes se les olvidó que no tienen democracia? Se les olvidó que hay gente que no la está pasando igual. Se les olvidó que no hay oportunidades parecidas para todo el mundo como existen en los Estados Unidos. Porque yo en los Estados Unidos soy individual, soy individualista, cuido mi cueva, pero sé que tenemos garantía desde la democracia, desde el capitalismo, para que todo el mundo tenga oportunidades. Lo mismo puedo entrar yo a un restaurante porque hoy me regalaron 300 o vendí algo y gané una comisión a un restaurante pijo que vale $400 la comida, que un millonario. Hay un espacio para que en ese restaurante donde un plato de comida vale 400, yo vaya porque me la quiero hoy gastar toda y vaya un millonario. En Cuba no. Es decir, la democracia y el capitalismo, el mercado libre nos permite tener oportunidad. Además, ese social security en los Estados Unidos, ese apoyar al vulnerable en los Estados Unidos, y se los expliqué, permite que hay oportunidades. No están en la calle que tú puedes dar 3 patadas y conseguirlas. Tú tienes que salir a buscar las oportunidades. Pero están ahí. El sistema nos ofrece oportunidades a todos. Aquí tú estás comiendo y el otro, y a mí me encanta que tú tengas un plato de comida y a mí me encanta que tú puedas estar mejor porque estás trabajando en el turismo. Nadie te lo regaló. Te esforzaste, llegaste, dejaste tu carrera de medicina, te pusiste de maletero, conseguiste que un amigo te metiera, estás de maletero en un hotel y estás ganando en dólares. Y tú no tienes que pensar en tu vecino de al lado. Eso de la solidaridad es una mentira que te han colado. Pero la realidad es que tú lo que tienes que pensar es cuánto te va a durar esto. Tú tienes que pensar que esto se puede acabar, que estás viviendo de migajas, que estás viviendo en una sociedad rota, donde no están las bases. No están las bases creadas para la oportunidad y para que tú con tu esfuerzo tengas una estabilidad y que tú puedas decir en los próximos 10 años yo he construido y ya tengo. Porque esto te lo pueden romper en cualquier momento. Esas eran mis conversaciones con la gente que yo tenía y que tengo en Cuba en aquel momento. Tratando de explicarlo, le di la clase de los 3, cómo era el check and balance en los Estados Unidos y tal y tal y tal. Yo me desgrané explicándole a los cubanos y tratando de entenderlo yo. Yo no he llegado aquí, a diferencia de los que dicen algunos. No, porque un día usted quiso hablar de política, llegó, se paró, habló y está lucrando. No, no, señores. Yo llevo casi toda la vida que he vivido fuera de Cuba y también dentro de Cuba tratando de entender qué pasó. Tratando de ponerle nombre, cara, descripción y aprendizaje a la vida que me tocó. Yo he sido consciente de mi entorno y tratar de entender mi entorno, mi vida. Yo no llegué a los Estados Unidos, me hice ciudadana americana, me olvidé de por qué estoy aquí. No, yo sé por qué estoy aquí. Yo sabía cómo tengo que aprovechar las oportunidades. Yo le di importancia al voto porque no lo tuve. Te dije que soy intensa. Yo le he dado atención a mi vida. Yo he sabido siempre de dónde vengo, por qué vine, a dónde llegué, dónde estoy, qué puedo esperar para mañana, qué es de mi interés y qué no me puede importar. Yo a todo en esta vida le he dado cabeza, soy yo, es mi personalidad. Entonces, hubo un momento en que también le dije a ese amigo, me cansé de los cubanos, me fajé con los cubanos, no quiero saber nada de los cubanos. Después de todo este intento, después de llorar cuando abrieron la embajada americana en Cuba, parado en esta sala, el padrino y yo, y tú llamaste a Cuba. ¿Te acuerdas en qué año fue eso? Bien, tú llamaste a Cuba y empezaste a decirle a nuestra gente en Cuba, señores, lo que está pasando, a ver si esto cambia, a ver si nace un Gorbachev, a ver si los americanos entran, a ver si... Y en Cuba nadie sabía ni lo que estaba pasando. No estaban enterados, no les importaba. Lo único que querían era que Donald Trump les diera migajas. Cuando aquello era Obama. Que Obama le diera, sí, porque entonces, que Obama le diera migajas, ¿te acuerdas? Pero no les importaba nada que no fuera el Airbnb, el banquito, qué sé yo. Y aquel día me acuerdo que yo en particular me molesté muchísimo. Y me fajé. Claro, luego me percaté que yo estaba tratando, pero que ellos ni tan siquiera lo habían intentado, por más que yo estaba explicando, por más que yo me estaba desgranando. Y ahí está el padrino. Porque esto que yo hago en YouTube
Lo hice en Cuba con mi familia y con mis amigos. Entonces, rápidamente viene Trump. Cuando llega Trump, el mensaje que yo tuve de La Habana, de la gente querida, era, pero imagínate Trump, y porque ahora Trump va a hacer esto, y porque ahora los que vamos a perder somos nosotros, en particular con 2 o 3 personas muy cercanas. Y no, porque lo que tiene que entender Trump es que tiene que darnos oportunidades, porque lo que tiene que entender Trump es que cuando le ponen una medida al pueblo, una medida al régimen, sí es verdad que es contra el régimen, pero nos afecta a nosotros, y empezó a ñaca de la malcriadez, de yo soy el centro del mundo, de la guapería nacional, y el que tenía que resolverle los problemas era Trump. Y tuve época de una gran discusión. Yo no estaba en YouTube entonces. Y ahí empezó el tacataca mío, mirando, observando desde mi gente querida, y no había manera que entendieran. Y yo les decía, pero tú no te das cuenta que Trump es el presidente de los Estados Unidos, mi hermano. Tú no te das cuenta que esta petición tú no se la tienes que hacer a Trump, sino a Díaz-Canel. ¿Estaba Díaz-Canel ya? Cuando yo no, ¿dónde estaba? Yo creo que estaba Raúl. Era Raúl. Creo que era Raúl. Yo no sé porque ya yo tengo los tiempos trocados. Yo lo que sé que eso fue un momento en el que yo dije, pero ¿y a ustedes qué les pasa? Yo he puesto de mi voluntad para entenderlo, para levantar la voz, para tratar de ponerme del lado que ayude a mi gente, a los cubanos. Y la respuesta que tú me vas a dar, bueno, de esa época sale mi ruptura con un montón de gente que quiero. Un amigo en particular que nos criamos juntos de toda la vida, que lo quería muchísimo. Y cuando yo empiezo a decir estas cosas, en mi Facebook, yo no tenía, perdón que moví esto, en mi Facebook, porque yo no tenía YouTube, en mi Facebook, yo empiezo a hablar de todo esto, y yo empiezo a hablar de Trump, y empiezo a apoyar a Trump. Todavía Trump estaba de candidato, no había ni ganado todavía las elecciones. Y ese amigo me mandó una carta que la tengo guardada, un email, y lo menos que me dijo fue fascista. Pero mencionó a mi padre, todo lo demás yo lo hubiera guardado, lo hubiera aceptado, pero me dijo que si mi padre se levantaba de la tumba se iba a avergonzar de mí porque yo era una fascista y yo odiaba al pueblo cubano. Se acabó. Tengo entendido que se ha enfermado, tengo entendido que está mejor, lo que sea. Me ha penado separarme de una persona que lo recuerdo desde que soy una niña. Amigos, gente que era mi familia. Hice así, dije, ese fue un corte para mí brutal desde mi experiencia. Sin mirar a lo grande, sin mirarlo a todos, mirando solamente mi entorno pequeño, mi entorno querido. Y le hice así, dolió, pero le dije, te fuiste del parque, te enterré. Y de esto estaba saliendo Trump. Y fíjate que ha pasado 4 años de Trump, 4 años de Obama y 2 años de Trump. Estamos hablando de hace qué tiempo se murió. Él nunca más me volvió a escribir. Yo me encontré con sus hijos. Yo creo que me ve de vez en cuando. Sí, creo que me sigue. Porque claro, yo no lo he bloqueado ni nada de esto. Estoy segura que me ve en Facebook. Estoy segurísima que me ve. Pero se perdió el privilegio de mi amistad. Porque no tengo por qué regalarle lo mejor de mí a gente que no lo aprecia a nivel emocional. Y a nivel político, si usted es un come mierda, es su problema. Pero usted no me puede decir a mí que yo renuncie a mi libertad, que yo renuncie a mi posibilidad de elegir un presidente, que yo renuncie a vivir en un país que quiero que sea grande, porque tengo que pensar en ti de cuándo acá. Y ese ha sido un error grande de los cubanos, el centro del universo. La miseria peor del mundo, la victimización. Mi problema es lo único que vale. La equivocación, la malcriadez, la guapería nacional del cubano. Es decir, no era importante para esta persona, por más que estuviera viviendo una situación crítica, no era importante que yo era libre. No era importante que yo pudiera elegir, que yo pudiera escoger un presidente al que me gustara a mí. No es importante que yo he hecho casi toda mi vida. ¿En qué momento tú te creíste que yo he vivido desde que tengo 24 años en los Estados Unidos,
que este es el país que he llegado a querer porque me ha dado protección, me ha dado base para ser feliz, para trabajar, para producir, para hacer la vida que yo quería. Y eso no era importante. ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? La sangre. Tú me estás pidiendo egoístamente y tú primero y yo después. Yo no podía escoger por Donald Trump y eso te lo pide tu familia de Cuba casi todos los días. Cada vez que un familiar se te mete en la cabeza y ahora vamos a llegar a esa evolución o a esa involución, cada vez que un familiar se te mete en la cabeza diciendo pobrecito yo, mándame, ayúdame, y tú aquí dices, qué pena me da, qué terrible, pero voy a pensar por ti. Caballero, hay que pensar nada más que en la familia. Hay que mandar los aviones llenos de cosas. Hay que ayudarlo. Esta gente que hablan de política son malos. La madrina es mala porque habla de política, Tú estás involucionando, pero tú estás dejando que tu vida vaya detrás para poner delante a la vida de ese familiar, de ese amigo que tengo el mal gusto de decirte que está pensando en él y no en ti. Y no hay ninguna gracia en eso. Eso no es ser ni solidario, ni caritativo, ni buena persona. Eso es dejarte meter en la cabeza que tú tienes la responsabilidad, que ellos van primero, porque aquí nadie va primero a nadie. Aquí nadie está en una cola donde nos ganamos, no, ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. Y todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Pero tú hiciste lo tuyo. Jamás te acomplejes porque tú estás comiendo jamón o tienes aire acondicionado. Me duele ver a los niños en Cuba, me duele ver a los viejos, me duele ver a las madres, pero yo tengo que pensar en mí y en los míos. Porque cuando tú miras, en África también hay niños que se mueren de sed, ¿verdad? Porque cuando tú miras a Gaza, donde hay un conflicto tremendo y donde los sinvergüenzas son los adultos y los padres que lo permiten, hay niños que se están muriendo. Y en Israel también. Y yo no puedo cargar con el peso de todo el mundo. Yo tengo primero que pensar en mi vida, cuidar a los míos, mi entorno, y sacrificarme lo que yo pueda para entender y poder estirar la mano. Entonces, ¿tú sabes qué fue lo que pasó en todos estos años? Que se nos fue metiendo dentro el dolor, la pena, el complejo de haberte ido, tú te salvaste, el que quedó detrás. Pero si cuando tú hablas, y no solo eso, la narrativa del régimen afuera, que es lo que está pasando en TikTok, para que ese complejo y ese dolor crezca, porque en el caso nuestro, nosotros estamos viendo todavía esa esclavitud, es decir, la estamos viendo, la esclavitud del pueblo cubano. No fue nuestro bisabuelo, nuestros amigos y familiares de hoy lo están viviendo a día de hoy. Tenemos a flor de piel, a sangre viva esto. Pero el complejo es viejo. Esa responsabilidad que tenemos que asumir con la familia y con lo que damos atrás es muy viejo. Tiene 67 años. La unidad. ¿Por qué hay que unirse todo el mundo? ¿Cómo yo me voy a unir con gente que no se parece a mí, que no piensa como yo, que no quiere lo mismo que yo, que no ve lo mismo que yo? Es imposible porque son 67 años, más de medio siglo. ¿Te das cuenta? Que entonces es lo que tengo que decir, que si es que estoy viviendo lo que está viviendo la familia de Carmelo. No, yo tengo que ver la realidad de lo que está pasando y cooperar. Pero ese complejo no puede vivir en mí porque entonces tendría yo que olvidar toda la responsabilidad que ha tenido el cubano, el que robó, y estaba viviendo bien, pero mi hermano, tú quieres que Donald Trump te defienda para que mande turistas, para que mande barcos, y tú lo que vas a hacer es robar en el hotel donde tú trabajas. Tú estás viviendo mejor porque tú eres ladrón. Vamos a estar aquí, la supervivencia, lo que hubo que hacer, lo que qué sé yo, y después llega a los Estados Unidos, me dice, no, porque yo estaba en el hotel y yo robaba cantidad y yo tengo que aplaudirte. No, porque yo vivía bien porque venían los turistas y yo era jinetera o yo era chulo y estaba viviendo bien. Me hace falta que no votes por Trump, me hace falta que votes por alguien que nos siga ayudando para que venga el turismo, para que tú seas jinetera. No, ¿me explico? No, porque yo soy médico cuando vienen los turistas y cuando viene la gente allá y todo está bien y los hospitales funcionan. Yo soy dentista y yo le cobro a uno que viene de Miami $50 por empastarle. Pero de aquí le robo la amalgama para ponérselo al que viene de Miami, que no se quiere hacer los dientes en Miami porque no quiere pagar caro, viene a Cuba con la cadena o sin la cadena.
Se arregla los dientes aquí, yo le doy 50 pesos, pero el que vive aquí no tiene esmalte porque yo se lo estoy dando al extranjero que me paga en dólares. Me hace falta que las cosas estén buenas y que el turismo venga y que hay un gobierno en los Estados Unidos que provea el turismo y el abre y cierra, el dentista o el médico. ¡No! ¿Viste que no? ¿Dónde está mi moral? ¿Dónde está la lógica de vida? ¿Dónde está la evolución humana? Y esta es la conversación que yo quisiera tener en un panel. Yo quisiera tener un panel donde se sentara hoy Arroz con Gris, que estaba bravo, donde se sentara gente que puede pensar diferente. Y sentarnos allí y decir esto. ¿No te das cuenta que si yo me fui de Cuba con 24 años, he llegado a una sociedad que no es perfecta, pero he intentado evolucionar, he intentado ser normal, he intentado vivir una sociedad ordenada, disciplinada, congruente, que da oportunidades en una democracia? ¿Dónde están mis valores morales? Lo que yo he construido. Si yo involuciono para entender que tú robaste, que te prostituiste, aunque fuera para comer. No es que te estoy haciendo una crítica, pero tú no me puedes decir a mí que tengo otra razón de vida, otro modelo de vida, donde tengo unos principios y unos valores basados en mi vida, en lo que me enseñaron mis padres, en lo que hice en Cuba y lo que he podido hacer la mitad de mi vida fuera, que yo acepte lo inaceptable, que mis principios y mi modelo de entender la vida se vaya a creer que lo que es correcto es poder comer, es poder prostituirte con el turista para tener dinero, es poder robar en el hotel, es trabajar por un extranjero en una corporación y que te tengan que pagar por debajo. ¿Te das cuenta? Y que yo tenga que bajar mis estándares morales para entenderte a ti. No existe. No me puedo dejar arrastrar al fondo del pantano, por más que me dé pena verte y por más que quiera ayudar. ¿Entiendes? Porque no es tu vida y la mía, es el soporte de tu vida y de la mía. Es todo lo que tengo. Si tú ahora estás en la calle tocando cazuela, quemando basura, y tú estás llenándote de dignidad, te estás llenando de esa exigencia porque tú mereces tener luz, porque tú mereces que la comida no se te eche a perder, porque tú mereces dormir 7 horas enteras sin levantarte a cocinar de madrugada. Tú estás haciendo eso. ¿Por qué? Para apoyar eso yo tengo que entender lo incongruente. ¿Por qué me tengo que ir por la canaleta? ¿Por qué me tengo que perder yo para que unos cuantos hoy estén despertando y desarrollando esa estructura de principios, de moral que yo llevo construyendo años? Y que tengo que decirlo, no ha sido ni mi familia, ni mis amigos, ni el pueblo cubano el que me ha ayudado a hacer eso. Nosotros, los que vivimos fuera, hemos vivido mandando la medicina, hemos vivido mandando la palabra, el aprendizaje que hemos tenido, hemos ido contándote cómo se vive diferente, te hemos tratado de abrir la mente, le hemos dado visibilidad a tu problema para que se vea, hemos ido a verte, a darte el abrazo, hemos tratado de entenderte. ¿Qué es lo que han hecho los cubanos dentro de Cuba por mí, por ti? ¿Qué es lo que han hecho? Darnos el abrazo y tener la misma sangre que nosotros y ser familia. Porque eso también lo tenemos nosotros. Yo tengo un amigo que murió hace años. Lo conocí cuando yo llegué. Él llevaba aquí desde los años 62, 63. Yo no había ni nacido. Milton. Y un día estoy sentada en casa de Milton, que se cansó de ayudar a su familia. Tenían como 8 hermanos. Estaban todos en Cuba, en Mayarí. Y Milton había llegado aquí, había trabajaba para el condado, hacía muy buen dinero, sus hijos estaban graduados, una familia que ya económicamente estable, había pagado su casa. Y se pasó la vida ayudando a su familia, que un par de espejuelos, que 100 pesos para Clarita,
que un no sé qué, que un zapato para la niña de no sé quién. Anticomunista brutal. Aquí, te estoy hablando, lo conocí en el año 90. Era otro tiempo de la narrativa que tenemos hoy, de lo que hemos visto para ya poder llegar aquí. Y un día le digo a Milton, Milton, de verdad que lo de la familia en Cuba no tiene nombre, no sé qué estamos hablando. Dice Milton, mira, mis hermanos el otro día, hablé con mis hermanos, no había ni tan siquiera, eran tarjeticas de ella, era meterte la noche entera marcando las tarjeticas, no me acuerdo si habían llegado. Y me dice, chica, tú sabes una cosa, yo he tratado de cumplir con mis hermanos, porque mis padres murieron y mis hermanos están pasando una situación tremenda y nosotros siempre hicimos muy unidos y todo lo que me han pedido se los mando. Pero varios de mis hermanos yo los he traído de visita, se han pasado aquí un par de meses, 3 meses. ¿Y tú quieres que te diga algo? El otro día yo estaba hablando con mis hermanos y con el cariño, pero con la sinceridad que nos caracteriza. Le dije, mis hermanos, ¿cuántos años hace que yo los estoy trayendo a Miami para que ustedes pasen un ratico de visita? No, Benton, sí. ¿Y qué tiempo hace que yo estoy mandando zapatos y ropa y qué sé yo para Cuba? Sí, mi hermano, de verdad. Ustedes saben que yo era enfermo al gofio. ¿Cuándo alguno de ustedes, cuando vino a verme, o con alguien que vino, me ha mandado un paquetico de gofio? Y yo oí a Milton y dije, coño, ¿verdad? ¿Pero por qué no? Si en Cuba había gofio en aquel momento para votar. Para votar. Y yo me quedé así oyendo a Milton y dije, ¿cómo es posible que era una lógica tan clara que Milton se pasó la vida mandándole medicina, mandándole ropa, mandándole zapatos, mandándole lo que necesitaba? Y nadie, en una familia tan grande, nadie se le ocurrió, a Milton le gusta el gofio, vamos a traerle un paquetico de gofio. ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo cubano hace muchos años se ha victimizado y se estableció, y no fue culpa solo de los cubanos, se estableció allá que los que se habían ido, ustedes también, ustedes están comiendo jamón, se tomaron la Coca-Cola del olvido, se estableció que el que se fue se salvó. Nadie se preguntó, muy poca gente, una madre, 2 madres. Entonces, señores, ahí fue cuando yo empecé a quitarme todo ese polvo del camino, esa, ¿cómo decirte? Esa responsabilidad que yo lo único que tenía que hacer y lo primero que tenía que hacer era ayudar a los que estaban en Cuba. Eso empecé a aprenderlo. No se me fue, lo fui. Y dije, espérate un momento, que en la medida en que yo victimizo a mi gente no crece.